Buenos días, mi nombre es Eiby Alpírez. A mí me toca dar lo que es la tipicidad. Es la característica o cualidad que tiene una conducta, acción u omisión de encuadrar, subsumir o adecuarse a un tipo penal. Ahora bien, tipificar es la acción de encuadrar la conducta en un tipo penal. Este acto de tipificar lo realiza el fiscal, la defensa, la policía o el estudiante. Sin embargo, cuando lo hace el juez, se le denomina tipificación judicial. Tipos de tipicidad. Tipo o injusto penal. La mayoría de autores coinciden en llamar tipo o injusto penal a la descripción de la conducta que realiza el legislador en el supuesto de hecho de la norma penal. Estas conductas se describen mediante verbos rectores, por ejemplo, matar, robar, defraudar, sembrar y cultivar drogas, portar arma de fuego sin la licencia respectiva, entre otros. El tipo tiene una triple función seleccionadora, por medio de la cual el Estado selecciona solo las conductas penalmente relevantes, es decir, las más graves y violentas y donde previamente hayan intervenido otras ramas del derecho. Por medio de esta función se aplica el principio de protección de bienes jurídicos. Función de garantía. Sirve para proteger al ciudadano del ejercicio del poder arbitrario de parte del Estado. Se desarrolla por medio de los principios. No hay pena sin ley anterior y no hay proceso sin ley anterior. Función motivadora. Por medio del conocimiento del tipo penal se incentiva al ciudadano a realizar o a abstenerse de ejecutar determinadas conductas por las consecuencias que conlleva en los aeropuertos o en lugares turísticos. Hay letreros o anuncios donde está descrito el tipo penal. Por ejemplo, tráfico, comercio de drogas, y se indica la cantidad de años de prisión y la multa que se aplica en caso de que alguien trafique esas sustancias. Otro ejemplo, cuando el presidente del tribunal advierte al testigo o al perito sobre el delito de falso testimonio y explica la pena que trae aparejada esto, se hace para motivarlo a no mentir y decir la verdad. Estructura del tipo. El tipo penal se integra por el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. Sin embargo, es un poco complejo establecer la estructura del tipo penal, así como su procedencia y clasificación. Se abarcarán únicamente los aspectos más generales a todos los delitos en particular. Hay un tipo o injusto penal cuando se configuran todos los elementos propios de cada descripción en particular, pero además se agregan otras circunstancias que agravan o atenúan la antijuricidad o responsabilidad penal y que se derivan del tipo básico. Por ejemplo, el hurto, artículo 246 del Código Penal, será el tipo básico del cual se deriva el tipo cualificado o agravado por contener circunstancias específicas del artículo 247 del Código Penal, como el hurto cometido por doméstico o interviniendo grave abuso de confianza, cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajeros y se realizara en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. Si el valor de lo hurtado fuera inferior a 100 quetzales, será un tipo privilegiado, atenuado y tipificará una falta contra la propiedad. Artículo 485, numeral 1 del Código Penal. Para establecer si hay tipo calificado o privilegiado, no se aprecian las agravantes o atenuantes genéricas que contempla el Código Penal, excepto en los delitos autónomos que tienen características propias e independientes del tipo básico, como el parricidio y el asesinato. Sin embargo, hay que tener cuidado porque el asesinato contiene dentro del tipo agravantes genéricas como alevosía, ensañamiento y otras, en las que no se debe permitir que sean apreciadas como agravantes genéricas por tratarse de agravantes específicas del tipo. Elementos básicos o comunes del tipo penal. Se incluyen aquí los elementos básicos para que determinen momentos. Se pueda explicar la noticia criminal y establecer si existen los elementos básicos del tipo. Son los sujetos, el bien jurídico y la acción. Los sujetos. Sujeto activo es el autor, o sea, quien realiza la acción
ya sea prohibitiva o imperativa indicada en la ley penal. El sujeto pasivo es el titular del bien jurídico, quien ha sido afectado por la acción o omisión típica. El Estado es el ente que reacciona, ya sea persiguiendo, ejerciendo la acción o juzgando. El objeto se estudia desde dos aspectos, material y jurídico. El objeto material sobre el que cae físicamente la acción típica. Un ejemplo sería, en el delito de hurto será el bien mueble y el objeto jurídico es el derecho que el legislador ha seleccionado para protegerlo mediante una norma penal. Por ello se le denomina bien jurídico tutelado. Bienes jurídicos son los valores ideales inmateriales de orden social sobre los que descansan la armonía, la paz social y la seguridad en la sociedad. La importancia del bien jurídico constituye el desarrollo del principio de intervención mínima del Estado, el cual selecciona como bienes jurídicos los más relevantes para el derecho penal y que las otras ramas del derecho han fracasado en proteger. La defensa debe de analizar la prevención policial y establecer si en la noticia criminal hay sujeto pasivo o titular del bien jurídico. De lo contrario, no hay elementos comunes o básicos del tipo penal como un buen punto de partida para una teoría del caso. En delitos patrimoniales hay algunas prevenciones policiales en donde no se indica quién es el sujeto o bien aparece un nombre, pero no lo identifican con el documento personal de identificación. En otros casos hay nombre, número de DPI, pero su dirección es inexistente. Si en primera declaración no se logró la libertad por falta de mérito importante, es solicitar una certificación del documento personal de identificación del Registro Nacional de las Personas y un informe al Departamento de Catastro de la municipalidad respectiva para establecer en primer lugar la existencia de la persona y si vive en la dirección que indica la prevención policial. Obtenida la información, se pide una audiencia de revisión de la medida de coerción y se debe aprobar que variaron las circunstancias que motivaron la medida. De no acceder al juzgador a la revisión de medida de coerción, se solicita el sobreseimiento o clausura provisional del procedimiento antes de finalizar la fase preparatoria, o clausura provisional del procedimiento antes de finalizar la fase preparatoria. Si la Fiscalía presentó acusación en la audiencia de apertura a juicio, hay que interponer una excusa, una excepción de falta de acción en el Ministerio Público por improcedencia de la persecución penal por falta de un elemento básico o fundamental del delito, como es ausencia del sujeto pasivo titular del bien jurídico. La acción típica es la conducta o comportamiento de la persona y se estudia desde dos aspectos, el interno, que es la parte objetiva, y el externo, que es la parte subjetiva. El tipo objetivo constituye tipo objetivo, el sujeto, la acción. El bien jurídico lo pueden integrar la relación de casualidad en la imputación objetiva. El tipo subjetivo se refiere a la función de relación psicológica entre el autor y la acción resultado, de donde se deriva el término desvalor de acción y se refiere a la finalidad, el ánimo, la tendencia que impulsa a actuar el sujeto activo a realizar la acción y omisión a título de dolo o de culpa. De este elemento se deriva el tipo doloso y el tipo culposo, y de la doctrina dominante los incluye dentro de la tipicidad, elementos esenciales del tipo. Estos elementos del tipo se encuentran en los supuestos de hecho de la norma penal y se dividen en los elementos descriptivo y normativo. El elemento descriptivo es aquel que se aprecia por medio de los sentidos vista, oído, tacto. En el homicidio, por ejemplo, la muerte de una persona en lesiones, las heridas o fracturas, en donde el médico forense examinará al paciente, debe determinar la causa de la muerte. En lesiones se establece el tiempo de curación o tratamiento y el tiempo de abandonar sus actividades habituales. Elemento normativo se aprecia por medio del intelecto, pues para ello hay que realizar una valoración jurídica de estos elementos e incluso auxiliarse de otras ramas del derecho para conocerlos e interpretarlos. Los elementos descriptivos son aquellos que se refieren a término en cualquiera puede apreciar a conocer a su significado sin mayor esfuerzo
En un caso, se juzga a una persona por el delito de hurto y la fiscalía presenta como pruebas el objeto, bien mueble sustraído, testigos que presenciaron la sustracción, declaración del agraviado, declaración de los agentes captores, pero no presenta algún tipo de documento en donde se acredite el elemento ajenidad. No se probó el elemento normativo que configura el delito de hurto y por lo tanto no se configura el tipo de hurto por su ausencia de uno de sus elementos esenciales, en este caso el elemento ajenidad. Es por ello que también se denomina propiedad, aunque de conformidad con el artículo 202 del Código Procesal Penal se admite tenencia, posesión o dominio de una cosa o documento. En la práctica, para la devolución en depósito como propietario o poseedor legítimo se admite, además de la factura, recibo o declaración jurada de posesión o propiedad, incluso para registrar bienes muebles en el registro de la propiedad. Clases de tipo. La clasificación de los tipos penales es muy variada, pero por aspectos prácticos únicamente veremos los tipos cerrados y abiertos, tipos dolosos y culposos y los delitos por intensidad al bien jurídico tutelado, que se dividen en delitos de resultado, delitos de mera actividad y delitos de peligro. Tipos cerrados y abiertos. En el tipo cerrado, el supuesto de hecho se encuentra descrito en la norma penal y cumple precisamente con el principio de legalidad. En los tipos abiertos, el supuesto de hecho, el tipo objetivo y sus elementos no se encuentran descritos en la norma penal, por lo que hay que contemplar ya sea el supuesto de hecho o la sanción con otra norma penal o en reglamento. Un ejemplo de tipo abierto es quien defraudare o perjudicare a otro usando cualquier ardid o engaño que no se haya expresado en los incisos y anteriores, según el artículo 264 del Código Penal. En este caso especial de estafa no se indica en qué consiste el ardid o engaño y abre el tipo para cualquier conducta se incluya dentro de este delito. Los tipos penales abiertos surgen por un descuido del legislador y su aplicación conduce a la arbitrariedad por medio de la tipificación jurisdiccional de conductas que no subsanen concretamente en tipos cerrados, por lo que se recurre a los tipos abiertos donde se violan principios plasmados en normas constitucionales que son contravenidas. Tal es el caso del principio de legalidad y su principio de taxatividad. En estos casos, para lograr la suspensión de la norma que contiene tipos abiertos, se sugiere plantear una acción de inconstitucional, ya sea general o bien de algún caso concreto. Delitos según la intensidad de ataque al bien jurídico. Según la intensidad de ataque al bien jurídico tutelado, los delitos se clasifican en delitos de resultado, delitos de peligro y delitos de mera actividad o mera inactividad. Delitos de resultado. El resultado puede interpretarse como una modificación en el mundo exterior en donde hay una lesión efectiva al bien jurídico. Por ejemplo, lesiones, hurto, entre otros. Delitos de mera actividad o mera inactividad. Esta conducta puede ser de mera actividad como portar drogas no autorizadas, armas sin la licencia respectiva, allanamientos de morada, o mera inactividad como los delitos de omisión propia. Delitos de peligro. En estos delitos el bien jurídico no ha sufrido daño alguno y consisten en la puesta en peligro del bien jurídico. Tal es el caso del abandono de niños y de personas desválidas. Irresponsabilidad de conductores. En el primero se pone en peligro la vida e integridad personal y en el segundo la seguridad colectiva. Tipo doloso. El dolo, el conocimiento es el conocimiento y voluntad de realizar el tipo objetivo. En el tipo doloso hay coincidencia entre lo que el autor hace y lo que quiere. De este concepto se derivan sus elementos intelectuales o cognitivos, que es conciencia y conocimiento de los elementos objetivos del tipo. Por ejemplo, tener conciencia de dar muerte a una persona es una conducta prohibida.
Saber que en el baúl de un vehículo que conduce se transportan drogas prohibidas o armas de fuego. Saber que lo sustraído es de ajena procedencia y volitivo, que se refiere a la voluntad del autor de realizar los elementos objetivos del tipo de lo que se tiene conocimiento. No basta desear, sino querer, tener intención o propósito de la realización de los elementos de cada tipo penal en particular. Clases de dolo. La división tripartita del dolo lo clasifica en 3 partes. El dolo directo, se predomina el elemento volitivo. Estaremos ante un dolo directo de primer grado, por ejemplo, a quien tiene la intención de matar a otro y está seguro que va a producir su muerte como un único fin, utilizando arma de fuego. El dolo directo de segundo grado se da cuando predomina el elemento intelectual o cognoscitivo del autor, prevé un resultado, pero para ello es necesaria la realización de otros hechos como de indispensable e inevitable producción. Un ejemplo es cuando quien desea la muerte de una persona instala una bomba en el vehículo que la víctima conduce. El autor responderá por homicidio y daños a la propiedad, o bien si el autor desea cobrar una póliza de seguro en donde es beneficiario, pero para ello es necesario la muerte de alguien, y pone una bomba en su casa en donde se encuentran otras personas. El dolo eventual. Su importancia consiste en establecer los límites entre el dolo eventual y la culpa inconsciente o con representación, en algunos casos con dolo eventual. Se puede solicitar un criterio de oportunidad tomando como base la responsabilidad mínima y no el límite de la pena. En otros, el dolo eventual constituye la base para discutir la imposición de una pena mínima. La diferencia entre dolo eventual y la culpa con representación consiste en que el primero, el sujeto no quiere, pero acepta la ejecución del acto, mientras que en la culpa inconsciente o con representación no se quiere causar la lesión al bien jurídico, pero reconoce el peligro de la situación y confía en que no dará lugar al resultado lesivo. Clases de error de tipo. Error de tipo invencible, cuando no se pudo evitar o superar el error en el conocimiento del elemento objetivo, se le denomina invencible y su consecuencia es la exclusión del dolo y por lo tanto de la culpabilidad. En los delitos sexuales, tener acceso carnal con promesa de matrimonio con una muchacha que tiene 17 años pero que el sujeto ignora la edad creyendo que es mayor de 18, o un caso concreto donde se presentó acusación a un hombre que tenía vida marital consensuada con una niña de 12 años y lo acusan de haberla violado porque el acoso carnal fue cuando ella tenía 11 años y durante el debate se probó que el autor desconocía la edad de la concubina por las características físicas de ella daban la apariencia de una mujer mayor de 12 años. Error de tipo vencible. Hay error de tipo vencible cuando el autor puede evitar, superar o vencer el desconocimiento de los elementos del tipo. Es por ello que su tratamiento es diferente, ya que hay ausencia de dolo por incumplimiento de la norma del deber de cuidado y su acción se convierte en imprudente. Conocido es el ejemplo del cazador que dispara contra un muñeco o espantapájaros y la bala le acierta a una persona. Excluye el dolo porque la intención no era matar a una persona, pero por violación de la norma del deber de cuidado mató a un ser humano, responderá por homicidio culposo. Aplicación del error de tipo. El Código Penal guatemalteco no regula el error de tipo. Sin embargo, como lege ferenda aparece en el proyecto del nuevo Código Penal, error de tipo, casos de procedencia y sanción. Se considera error de tipo cuando el sujeto activo desconociere que en la conducta realizada concurre alguno o algunos de los elementos objetivos del tipo penal. Si el error de tipo, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuere vencible, el delito será castigado en su caso como imprudente si estuviere sancionado en esa modalidad. Errores que no excluyen el dolo. Estos son otros errores sobre elementos no esenciales,
como error en el objeto, en el nexo causal, error en el golpe, dolo general, error sobre elementos accidentales y no pueden tratarse como error de tipo. El error sobre la relación de causalidad. La desviación sobre el curso causal puede ser esencial en el caso que un sujeto le cause a otro con intención de matarle unas heridas de escasa relevancia, pero por padecer de hemofilia fallece. La desviación en el curso causal será inicial. Si el autor ignoraba esta circunstancia, su conducta solo podrá ser sancionada como lesiones leves en concurso con tentativa de homicidio. Error en el golpe. Se da sobre todo en los delitos contra la vida y la integridad física de las personas. El autor por su mala puntería alcanza a B cuando quería matar a C. En este caso habrá tentativa de homicidio doloso en concurso con un homicidio consumado por imprudencia. Hay concurso ideal porque son bienes jurídicos de dos personas distintas. Puso en peligro la vida de C y por imprudencia mató a B. El dolo general es el delito cuando en realidad se produce por un hecho posterior. Ejemplo, el sujeto tras haber estrangulado a su víctima y en la creencia que la mató, la echa en un costal y la pone en el baúl del carro para ir a dejarla lejos, pero la víctima solo estaba desmayada y posteriormente fallece de asfixia por confinamiento dentro del baúl del vehículo. La intención del sujeto era matar a la persona y lo logró. Tipo imprudente o culposo. Es la necesidad de desarrollo de la sociedad tuvo que permitir actividades con ciertos riesgos jurídicamente aceptados, como conducir vehículos, manejar maquinaria, intervenciones quirúrgicas e incluso ciertos deportes como el boxeo o carrera de autos, en donde hay un riesgo implícito desde luego para la práctica de ciertas actividades. La sociedad fue reglamentando estas acciones, observando cuidado de no dañar el interés o los bienes de los demás. El delito culposo implica normativamente una exigencia de mucho mayor relación a los actos de los ciudadanos. Concepto de delito culposo. En el delito culposo, el autor realiza una acción ilícita y produce un resultado como consecuencia de la violación de las normas del deber de cuidado. Es por ello que la sanción asignada al supuesto de hecho de tipo imprudente sea menor que la establecida al tipo doloso. El delito es culposo cuando con ocasión de acciones y omisiones ilícitas se causan un mal por imprudencia, negligencia o impericia. En el concepto legal se establece la realización de acciones o omisiones lícitas tales como conducir vehículos, la práctica de algunos profesionales como medicina y la cirugía, trabajos en maquinaria, la administración pública, incluso hasta la redacción de una resolución judicial en donde no se ponga el cuidado debido y se produzca un resultado dañoso. Si las conductas están previamente descritas en la legislación penal, cuadran en un tipo culposo, toda vez que no concurran causas de justificación. La legislación guatemalteca taxativamente señala los tipos imprudentes que atienden al bien jurídico protegido por la norma de lo siguiente. Muchas gracias.